Un multimillonario frío sorprendió a su criada bailando. Lo que hizo después sorprendió a todos. Un joven multimillonario sorprendió a su empleada doméstica bailando. Ella no lo vio, pero en ese instante, él lo vio todo. Y nada en esa mansión volvería a ser igual. La mansión estaba en silencio. Demasiado silencio. Era un silencio que erizaba la piel, que ahogaba las risas antes de que pudieran llegar a las paredes. Un silencio que se sentía como una advertencia. Malia estaba junto al fregadero, fregando una copa de vino que probablemente costaba más que su sueldo mensual. Sus manos se movían con rapidez, pero su mente estaba lejos, en un lugar más apacible, más amable. Tenía solo 24 años, pero sus ojos parecían mayores, cansados, como los de alguien que había visto demasiado pronto. La mansión pertenecía a Elijah Grant, el multimillonario tecnológico más joven del país. Era rico, poderoso y frío como el acero. Nadie lo conocía realmente. Apenas hablaba, nunca sonreía y se movía como una sombra por la casa. Vivía con su prometida, Ava Daniels, una modelo, glamurosa y de lengua afilada. Ava trataba a Malia como si fuera basura. Gritaba, se burlaba y a veces ni siquiera la veía, como si Malia fuera invisible. Malia. La voz de Ava resonó en el pasillo como una alarma de incendios. Malia se estremeció. Se secó las manos rápidamente y corrió a la sala. «Sí, señora», dijo con la mirada baja. Ava estaba sentada en el sofá blanco, con un ajustado vestido de seda, mirando su teléfono con sus largas uñas rojas. «No me lustraste los tacones otra vez», señaló los tacones negros en el suelo. «Lo haré ahora», dijo Malia en voz baja. «Deberías haberlo hecho hace una hora». «¿Tengo que cuidarte todos los días?», espetó Ava, tirando el teléfono a un lado. «Lo siento, señora. Siempre lo sientes. Eso no te hace menos inútil». Malia se agachó y recogió los zapatos con cuidado. Le dolía el corazón, pero su rostro permaneció impasible. Había aprendido a ocultar el dolor. Las lágrimas no servían de nada. Nunca servían. Detrás de ella, la puerta principal se abrió. Elijah había regresado. Entró, vestido con un impecable traje negro. Su mirada recorrió la habitación brevemente antes de pasar de largo sin decir palabra. Ni un saludo, ni un gesto. Nada. La voz de Ava se endulzó al instante. «Cariño, has vuelto». Elijah asintió levemente y subió las escaleras. Malia se quedó allí, sosteniendo los zapatos como si fueran alas rotas. Ava resopló. «La próxima vez, intenta no decepcionarme delante de él». Esa noche, después de que la casa quedara en silencio, Malia se recostó en el pequeño colchón de la habitación de la servidumbre. Sacó una fotografía doblada de debajo de la almohada, una foto de su madre sonriendo a su lado frente a una pequeña tienda. Cuando las cosas tenían sentido, cuando el amor no parecía algo que solo merecían los ricos, susurró. Una oración. «Dios, déjame sobrevivir un día más». Lo que no sabía era que al día siguiente todo empezaría a cambiar. El sol salió lentamente sobre la ciudad, bañando la mansión con un suave dorado. Pero dentro nada se sentía cálido. Malia se despertó antes de que sonara la alarma. Siempre lo hacía. Se levantó de la cama, se lavó con agua fría, se recogió el pelo en un moño bajo y se puso el uniforme negro. Estaba rígido por el planchado del día anterior. El cuello le apretaba el cuello, justo como le gustaba a Ava. A las 6:30 de la mañana, la cocina olía a café recién hecho y pan caliente. Malia se movía con rapidez preparando el desayuno, quitando el polvo de la escalera y poniendo la mesa con la cubertería reluciente. Estaba a medio pulir la lámpara de araña cuando vio su reflejo en el cristal. Se detuvo un instante. No reconoció a la chica que la miraba fijamente con profundas ojeras, los labios apretados, los hombros caídos. ¿De verdad era ella? Antes sonreía sin pensar. Antes soñaba con ser profesora, quizá incluso con abrir su propia escuela. Pero ahora vivía entre susurros y órdenes. Nunca vista, nunca oída, solo tolerada. Se acercó al cristal,
respirando suavemente contra él. ¿Quién eres ahora? ¿Sigues aquí? La voz de Ava resonó desde lo alto de la escalera. Malia se giró rápidamente, con las manos a la espalda. Sí, señora. Sí, tráeme el batido. No muy frío esta vez, a menos que quieras que te lo tire encima. Sí, señora. Sí. Malia corrió a la cocina, dejando su reflejo en la lámpara de araña. Más tarde, mientras limpiaba la habitación de invitados, abrió un cajón y encontró un frasquito de perfume, rosa y ámbar caros. Lo cogió y sonrió levemente. Le recordaba algo, quizás el aroma de su madre, una sensación. Cerró los ojos un instante y lo volvió a colocar con cuidado donde lo había encontrado. Abajo, Ava se reía a carcajadas en una videollamada. Es solo la criada. La verdad, no sé cómo Elijah la aguanta aquí. Malia lo oyó, por supuesto. Siempre lo oía todo, pero esta vez no lloró. Se irguió, se secó las manos en el delantal y salió en silencio. Porque en lo más profundo de su ser, una voz pequeña y obstinada le susurraba: algún día te verán. Y pronto. Ese día llegaría antes de lo que nadie esperaba. La casa estaba ajetreada esa mañana. Ava estaba haciendo la maleta para un evento de moda en Johannesburgo, a 3 días, 2 noches y una suite privada que la esperaba. El personal se movía de puntillas a su alrededor, mientras ella metía tacones, vestidos y maquillaje en 2 enormes maletas rosas. «¿Elijah?», llamó, aplicándose pintalabios frente al espejo. «Te dejé una lista de lo que quiero que hagas antes de volver. Dile a Malia que deje de doblar mis vestidos como si fueran toallas. Quiero que la seda se trate como seda». Elisha estaba junto a la ventana del dormitorio, con el teléfono en la mano, como siempre. «Anotado», dijo secamente. «Uf», Ava puso los ojos en blanco. «En fin, ya he reservado el vuelo. Si el chofer no llega a tiempo, lo despido yo misma». A las 10 de la mañana, el ruido de las maletas rodando llenó el pasillo de mármol. Ava apareció radiante. Gafas de sol blancas, labios rojos y un bolso que costaba más que todos los ahorros de Malia. Pasó junto a Malia sin decir palabra, y luego se detuvo. «Más te vale no estropear nada mientras no estoy, y no entres en el dormitorio principal. Ese espacio no es para gente como tú». «Sí, señora», dijo Malia con calma. Ava no miró atrás. Simplemente bajó los escalones haciendo sonar sus tacones y salió por la puerta. Unos instantes después, el coche arrancó a toda velocidad. Y así, de repente, silencio. Un silencio absoluto. Malia se quedó junto a la escalera, con la fregona en la mano, escuchando cómo la quietud envolvía la casa como una suave manta. Ni gritos, ni insultos, ni portazos. Exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Entró de puntillas en la cocina y encendió la radio. Los ritmos afro inundaban el aire. La música llenaba las paredes de vida. Bailó un poco mientras barría. Incluso rió. Su cuerpo se movía sin miedo, sin vergüenza. Entonces pensó: ¿por qué sigo con este uniforme? Corrió a su pequeña habitación junto a la lavandería. En el fondo de la maleta estaba su vestido favorito, un vestido burdeos de mangas suaves y una caída delicada que había estado ahorrando durante meses para comprarlo. Se cambió rápidamente, se puso un poco de brillo labial y se miró en el espejo roto. Era la primera vez en meses que parecía Malia. No la criada, no tú, chica, solo Malia. Dio una vuelta sobre sí misma y susurró: «Hoy bailo». La casa era suya por un momento. Cantó con la radio, bailó descalza sobre el mármol e incluso abrió la nevera de Elijah para robar un sorbo del zumo de mango importado que él siempre guardaba bajo llave. No tenía miedo. Por una vez no era invisible. Estaba viva. Lo que ella ignoraba era que la reunión de Elijah en el centro acababa de cancelarse y el chofer ya estaba dando la vuelta. Muy pronto, el multimillonario que nunca la había visto realmente entraría y jamás la volvería a mirar igual. La mansión resplandecía dorada bajo la luz del atardecer. Malia se movía con gracia, como una reina.
El vestido burdeos ondeaba alrededor de sus piernas. Su cabello natural se movía libremente mientras giraba por el pasillo vacío, cantando suavemente al ritmo de la música que sonaba en la radio de la cocina. Sostenía una cuchara de madera como si fuera un micrófono, bailando como si nadie la viera, porque nadie debía hacerlo. Entró en el dormitorio principal para desempolvar los estantes. Sus pies descalzos rozaban el suelo pulido. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, tiñendo su piel de cálidos tonos ámbar. El vestido la abrazaba con suavidad, y su sonrisa, dulce y radiante, iluminaba la habitación más que cualquier lámpara de araña. Se movía con alegría, se movía con libertad, y no tenía ni idea de que Elijah Grant acababa de entrar. La puerta principal se había abierto con un crujido minutos antes. Nadie la oyó por encima de la música. Elijah entró en silencio, sorprendido por el sonido que resonaba en la casa. Se detuvo en las escaleras, confundido. Se suponía que Ava no estaba, sin visitas, sin ruido. Entonces lo oyó. Risas. Subió los escalones despacio, con pasos ligeros, como si estuviera interrumpiendo algo privado. Al llegar a la puerta de su habitación, estaba entreabierta y a través de ella la vio. Malia, girando, descalza en su habitación, cantando con una cuchara, el vestido ondeando como el viento a su alrededor. Ella no lo vio. Estaba absorta en el momento, radiante, grácil. Durante un minuto entero, Elijah contuvo la respiración. Se apoyó en el marco de la puerta, hipnotizado. La conocía desde hacía meses, silenciosa, educada, invisible. Pero esto era otra persona. Esto era una mujer. Y entonces soltó una risita. Fue un susurro, pero suficiente. Malia se quedó paralizada. Se giró con el corazón en un puño. Sus ojos se encontraron con los de él. Su cuerpo se tensó. «Señor Elijah», tartamudeó con la voz apenas audible. Él levantó una mano. No estaba enfadado, solo tranquilo. «No pares», dijo suavemente. «¿Tú bailas tan bonito?» El rostro de Malia enrojeció. Retrocedió, chocando con una mesilla de noche. «Yo no sabía que estabas en casa. No quería estar aquí. Solo...» «Lo sé», dijo él, entrando en la habitación. Sus ojos no eran fríos, no eran distantes, eran curiosos, cálidos. «Nunca te había visto así», añadió. Malia se quedó paralizada, con la música aún sonando débilmente de fondo. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa para no caerse. «Me cambiaré y volveré al trabajo», susurró. «No tienes que hacerlo», dijo Elijah. «Todavía no». Su voz era diferente, suave, sincera. Por primera vez desde que entró en la mansión hacía meses, la miró. No la miró a través de ella, sino a ella. Y en ese instante de silencio, Malia comprendió algo peligroso y maravilloso. Su mirada había cambiado. Y en el fondo, algo dentro de ella también había cambiado. Llegó la mañana siguiente, como siempre, pero todo se sentía distinto. Malia se paró frente al espejo de su pequeña habitación, contemplando su reflejo. El vestido burdeos estaba doblado cuidadosamente sobre la cama. Se había vuelto a poner su uniforme negro de sirvienta, pero de alguna manera no le quedaba igual. Lo sentía más ajustado, como si ahora perteneciera a otra persona. Se ató el delantal y respiró hondo. Solo fue un momento, se dijo. Probablemente ya lo había olvidado. Aún así, le temblaban ligeramente los dedos mientras le servía el café a Elijah. Llevó la bandeja al estudio con la cabeza gacha, como siempre. Él estaba sentado a la mesa larga, con el portátil abierto y las gafas sobre la nariz. La luz del sol se filtraba por su camisa. Ella colocó la bandeja suavemente frente a él. «Su café, señor», dijo. Elijah levantó la vista lentamente. «Gracias, Malia». A ella se le aceleró el corazón. Había dicho su nombre. No tú, no la criada. Su nombre. Levantó la vista, algo sorprendida. «De nada, señor». Él hizo una pausa, con la mirada fija en su rostro. Luego, en voz baja, «No tienes que llamarme señor siempre, ¿sabes?» Ella parpadeó. «Es por respeto». Él sonrió levemente.
El respeto no siempre tiene que sonar tan formal. Malia no supo qué responder, así que asintió y retrocedió hacia la puerta. ¿Malia? Volvió a llamarla justo cuando ella llegaba al umbral. Sí, señor. Sobre ayer, empezó. Se le cortó la respiración. Elijah se recostó en su silla, observándola con atención. No quería asustarte, solo bajó la mirada a su café. Te veías feliz y libre. Me gustó verte así. Malia se quedó inmóvil, con los dedos aferrados al marco de la puerta. Lo siento, susurró. No volverá a pasar. No dije eso, respondió él mirándola a los ojos. Quizás debería. Un silencio tenso se instaló entre ellos, extraño, elástico. De repente, la puerta principal se abrió. Abajo, un repartidor. El momento se rompió. Malia asintió levemente y salió rápidamente de la habitación, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Elijah se quedó sentado solo, con los dedos rozando el borde de su taza de café. Sus pensamientos no volvieron a sus correos electrónicos. Se quedaron en ella, en la chica que bailaba descalza en su habitación, y sonreía como si el mundo aún no hubiera quebrantado su espíritu. Y por razones que no podía explicar, esa imagen lo acompañó todo el día. La tarde transcurrió lentamente. Malia barría el pasillo con manos firmes, pero su mente estaba ocupada. Cada vez que se detenía, oía la voz de Elijah de antes. Tal vez debería. ¿Qué querría decir? ¿Por qué le importaría a un hombre como él si ella era feliz? Durante meses había pasado a su lado como si fuera invisible. Ahora recordaba su nombre y la observaba bailar. Negó con la cabeza. No le des tantas vueltas, Malia. Solo haz tu trabajo. Pero era demasiado tarde. Algo había cambiado y lo sintió en el pecho. Abajo, Elijah estaba en la sala, solo por una vez. Sin Ava, sin personal, sin reuniones. Solo él en el silencio. Leía un informe en su tableta, pero apenas entendía una palabra. Sus pensamientos divagaban constantemente. No hacia acciones ni plazos de entrega, sino hacia ella. La forma en que se movía, la forma en que se iluminaba cuando creía que nadie la veía. Había algo en aquel momento de ayer que no podía sacarse de la cabeza. Fue como ver un amanecer tras meses de cielos grises. Se levantó de repente, fue a la cocina y preparó 2 tazas de café. Luego, sin pensarlo mucho, se dirigió al pasillo donde Malia pulía los marcos de madera. Ella se giró, sorprendida. ¿Señor?, preguntó él extendiéndole la taza. Parece que necesita un descanso. Ella la miró un instante, confundida. ¿Por mí? Él asintió. Despacio, con cuidado, ella tomó la taza de su mano. Sus dedos se rozaron. Ninguno apartó la mano bruscamente. Se sentaron en el silencioso pasillo, bebiendo a sorbos. Sin hablar, solo respirando el mismo aire quieto. Malia lo observaba de reojo. Parecía humano, no como el multimillonario inalcanzable de las revistas, sino como un hombre cansado que tal vez también necesitaba ese silencio. «No hablas mucho», dijo ella de repente. Él la miró. «Tú tampoco». Ella sonrió, sorprendida de que lo notara. «Supongo que ambos nos hemos acostumbrado al silencio». Elijah la miró y luego dijo: «Me encantaba hablar, pero la gente solo oía lo que quería oír». Bajó la mirada a su café. Igual aquí. Otro momento de silencio transcurrió entre ellos, pero este se sintió pacífico, cómodo, familiar. Entonces Elijah se puso de pie, ajustando su reloj. «Gracias por compartir el silencio». Malia levantó la vista. «Cuando quieras». Mientras se alejaba, miró hacia atrás y dijo: «Y puedes volver a usar ese vestido. Te veías feliz». Ella no dijo nada, pero su corazón latía con tanta fuerza que llenó el vacío que él acababa de dejar. Se quedó inmóvil durante un largo rato. Luego susurró para sí misma: «¿Qué me está pasando?». Porque no solo se sentía vista, se sentía recordada. La paz no duró mucho. 3 días después de su dramática partida, Ava irrumpió en la mansión como un huracán con tacones. La puerta se abrió de golpe a las 10:17 am. Su voz llenó la casa antes incluso de que sus maletas tocaran el suelo.
¿Dónde está mi maleta? ¿Dónde está Malia? ¿Quién movió mi bolso, Fendi? Malia salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. Bienvenida de nuevo, señora. Ava se giró, aún con las gafas de sol puestas. No me recibas de nuevo. Salí de aquí intacta. Pasó junto a Malia y entró en la sala, observando el reluciente suelo con recelo. El aroma que Malia había probado se desvaneció como vapor. En cuestión de minutos, Ava inspeccionaba cada rincón, olfateando sus cojines de diseño como un sabueso. ¿Qué es este olor en la sala?, espetó. No es mío. ¿Has rociado algo? Usé aceite de lavanda para limpiar los estantes, señora. Nunca... No pedí creatividad. Pedí limpieza. La voz de Ava sonó como un latigazo. ¿Y por qué está mi cajón del tocador desordenado? Solo quité el polvo. No toqué tus cosas. ¿Ah, sí? Ava subió las escaleras a grandes zancadas, con los tacones clavados en el suelo. Malia la siguió lentamente, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Al llegar arriba, Ava estaba paralizada frente a la puerta de su habitación. ¿Qué es esto?, siseó. Malia la miró. Era el vestido burdeos, el suyo, recién lavado y doblado cuidadosamente sobre la mesita auxiliar del lavadero que Ava compartía con la habitación de invitados. Ava lo cogió como si fuera veneno. «Te pusiste esto», la acusó. «¿Verdad?». La voz de Malia tembló. «Era mi día libre. No estabas. No rompí nada». El rostro de Ava se contrajo. «¿Te pusiste esto en esta casa? ¿Delante de mi prometido?». Malia no dijo nada. Los labios de Ava se curvaron en una sonrisa burlona más peligrosa que la ira. ¿Crees que solo porque te pusiste tu vestidito como una campesina mientras yo no estaba, te has convertido en alguien? Déjame recordarte quién eres. Abajo, la puerta se abrió. Elijah había llegado. Entró con la maleta en la mano, sorprendido por el creciente ruido de arriba. Mientras subía las escaleras, la voz de Ava se volvió más aguda. Escúchame bien, niña. No eres nada en esta casa, nada más que una fregona con patas. Malia bajó la mirada, parpadeando rápidamente. Y si te vuelvo a pillar intentando impresionar a Elijah, te aseguro que saldrás de esta casa llorando. Justo entonces, Elijah llegó al pasillo. Ava, dijo con calma. Ella se giró, sobresaltada. La mirada de Elijah pasó de Ava a Malia, que temblaba con la cabeza gacha. ¿Qué ocurre? Ava fingió una leve risa. Oh, solo estaba corrigiendo a tu pequeña ayudante. Se estaba confiando demasiado. Elijah no sonrió, no asintió. En cambio, miró a Malia. ¿Estás bien? Malia dudó. Luego susurró. Sí, señor. Pero su voz se quebró, notó. Luego volvió a mirar a Ava. Sus ojos estaban tranquilos, pero ahora eran peligrosos. Una palabra, dijo, e hizo un gesto a Ava para que lo siguiera al estudio. Mientras se alejaban, Malia se quedó sola en el pasillo, abrazándose a sí misma. La calidez de los últimos días se había desvanecido, y en su lugar había regresado el hielo. Pero lo que Malia ignoraba era que el silencio de Elijah ya no era el mismo. Esta vez se estaba convirtiendo en algo más ensordecedor de lo que jamás hubiera imaginado. La mansión estaba tensa, no con el habitual silencio gélido, sino con ese crepitar de algo no dicho, algo a punto de estallar. Malia se movía en silencio, doblando la ropa en las dependencias de servicio. Sus manos eran firmes, pero su mente no. Las palabras de Ava aún resonaban en sus oídos. La forma en que sostenía ese vestido burdeos como si fuera una prueba de traición. La forma en que la miraba con desprecio. Pero no era eso lo que más dolía. Era la forma en que Elijah lo había dicho. Nada. Ni defensa ni protesta. Solo silencio. Una vez más. Se dijo a sí misma que ya estaba acostumbrada, pero una parte de ella había esperado algo más. Abajo, Elijah estaba de pie en el estudio con Ava. Tenía las manos en los bolsillos y los hombros tensos. Ava estaba sentada en el borde de su escritorio, aún furiosa. «Es solo una criada, Elijah. ¿Por qué te pones tan rígido?» Elijah no la miró. «La humillaste. Por favor».
Ava soltó una risita seca. Se humilló a sí misma bailando en esta casa como si perteneciera aquí, con ese vestido. Trabaja aquí, dijo Elijah con calma. Pertenece aquí más que algunas de tus maletas. Ava entrecerró los ojos. ¿Así que esto es todo? ¿Ahora la defiendes? Te pido que respetes a la gente. Eso es todo. Ava se puso de pie y alzó la voz. ¿Desde cuándo te importan las criadas y sus sentimientos? Elijah apretó la mandíbula. Desde que me di cuenta de que quienes las tratan como si no fueran nada, generalmente no tienen nada en su interior. Ava se quedó boquiabierta. Estaré en mi habitación, dijo Elijah dándose la vuelta. No te molestes en acompañarme. Ava se puso roja como un tomate. Salió furiosa del estudio y se dirigió al pasillo, directamente hacia Amalia, que pasaba con una cesta de toallas. ¿Te crees que has hecho algo especial, espetó Ava. ¿Crees que por dar una vuelta con un vestido y llamar su atención ya lo has conseguido? Malia no dijo nada. He visto a gente como tú, silbó Ava. Niñas de pueblo tranquilas que se creen que con una sonrisa pueden llegar a lo más alto. Solo hago mi trabajo, susurró Malia. Ava se acercó. Estás haciendo algo más que eso, ¿verdad? Levantó la mano. El tiempo pareció ralentizarse, pero antes de que pudiera tocarla, una mano firme le sujetó la muñeca. Elijah. Su voz era tranquila, pero hirió más que la rabia de Ava. No vuelvas a intentarlo. Los ojos de Ava se abrieron de par en par. Elijah, no en mi casa. El silencio era denso. Malia se quedó paralizada, con la boca entreabierta por la sorpresa. Elijah soltó la muñeca de Ava, pero su mirada no se suavizó. Déjala en paz. Los labios de Ava temblaron, no de miedo, sino de humillación. No puedo creerlo, susurró. Estoy cansado, Ava, dijo Elijah con sencillez. Cansado de fingir que no te has convertido en alguien a quien ni siquiera reconozco. Ava retrocedió como si la hubieran abofeteado. La estás eligiendo a ella en vez de a mí, dijo con amargura. Estoy eligiendo lo correcto. Él se volvió hacia Malia, con voz suave. ¿Estás bien? Malia asintió, demasiado atónita para hablar. Ve a descansar, dijo en voz baja. Ya has hecho suficiente por hoy. Mientras Malia se alejaba, algo en su interior se quebró. Por primera vez, alguien la había defendido. Por primera vez, no estaba sola. Detrás de ella, Ava subió las escaleras furiosa, y Elijah exhaló profundamente, pasándose una mano por el pelo. Arriba, los pasos de Ava resonaban fuertes y airados. Por un momento, la casa volvió a quedar en silencio, pero entonces Elijah oyó fuertes golpes, cajones que se abrían y puertas de armarios que se cerraban de golpe. Subió a ver qué pasaba y vio a Ava en el dormitorio, metiendo ropa en la maleta. ¿Te vas?, preguntó con calma. Ella no lo miró. No puedo creer que me hayas humillado así, dijo delante de una criada. Elijah se quedó junto a la puerta, observando. Esto no se trata de ella. Se trata de lo cruel que te has vuelto. Ava se giró furiosa. ¿Así que ahora te pones del lado de la criada en vez del mío? ¿De tu propia prometida? No estoy tomando partido, dijo Elijah. Estoy haciendo lo correcto. El rostro de Ava enrojeció de rabia. Te arrepentirás, espetó. Agarró las maletas y pasó junto a él sin despedirse. Unos segundos después, la puerta principal se cerró de golpe. La tormenta había pasado, pero había dejado a Elijah solo. En la quietud de aquella noche, la casa estaba inusualmente silenciosa. Nadie más. Ni órdenes que resonaran desde las escaleras, ni tacones que marcaran el ritmo de tambores de guerra sobre el mármol. Solo el zumbido de la electricidad y el lejano sonido de la lluvia que comenzaba a caer afuera. Malia estaba sentada en el pequeño banco detrás del lavadero, con su vestido burdeos en el regazo. No lo llevaba puesto. Solo necesitaba sostenerlo, recordar aquel momento antes de que todo volviera a cambiar. Elijah estaba solo en el comedor, con los dedos sobre una taza caliente. No había comido desde el incidente. Apenas había tocado su bebida. Su mente estaba ausente. Seguía repasando la escena.
La mirada de Malia cuando Ava intentó abofetearla, el miedo, la silenciosa angustia. La forma en que lo miró, insegura de si valía la pena defenderla. No podía sacársela de la cabeza. Se levantó, pasó junto a la lámpara de araña, cruzó el pasillo, hasta llegar al patio trasero, donde la vio sentada sola, con el vestido doblado sobre las rodillas, el cabello recogido en un pañuelo, la mirada perdida, como si estuviera muy lejos de esa casa. Se acercó. ¿Te importa?, preguntó con suavidad. Malia se giró rápidamente, sorprendida. «Oh, no, señor». «No, puedes sentarte». Se sentó a su lado. El banco crujió bajo su peso. La lluvia repiqueteaba suavemente en los bordes del tejado. Por un momento, ninguno habló. Entonces Elijah rompió el silencio. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?». Malia parpadeó. 8 meses. ¿Y antes? Hizo una pausa. Trabajaba en un restaurante pequeño, lavando platos, limpiando. Él asintió. Antes de eso, ella dudó, luego bajó la mirada a sus manos. Se suponía que iba a estudiar magisterio. Aprobé los exámenes de ingreso. Pero entonces mi madre murió. Tuve que empezar a trabajar. Elijah se giró lentamente hacia ella. ¿Y tu padre? Nunca lo conocí, dijo ella en voz baja. Solo estábamos mi madre y yo. Después de que ella muriera, el casero me echó. Fui de casa en casa hasta que terminé aquí. Elijah no dijo nada, pero la tristeza en sus ojos se hizo más palpable. No planeé esta vida, añadió Malia, casi a la defensiva. Pero ahora es mía. Sé lo que se siente, dijo él. Ella se giró hacia él. ¿Te sorprende? Perdí a mis padres a los 16. Me mudé de un familiar a otro. Construí todo desde cero. La gente cree que el dinero borra el pasado, pero no es así. Malia lo miró. Su expresión se suavizó. No actúas como alguien que haya sufrido. Él soltó una risita. Ese es el truco. Actúas como una estatua para que la gente deje de preguntar. Ella asintió lentamente. Supongo que actúo como el aire para que la gente se olvide de que estoy aquí. Él se giró hacia ella y la miró fijamente. No eres invisible, dijo con dulzura. Sus miradas se cruzaron de nuevo, y en ese instante, los pasados que ambos cargaban perdieron importancia. Porque allí estaban, dos almas silenciosas en el mismo banco, finalmente siendo vistas. La mañana siguiente se sintió diferente. Malia se movía por la casa con su gracia habitual, limpiando las superficies, doblando toallas, sacudiendo el polvo de los rincones. Nadie lo notó, pero algo había cambiado. No tenía prisa. No se escondía. Sus hombros estaban más erguidos, sus ojos más brillantes. Vio su reflejo en el espejo del pasillo. Ya no parecía alguien que quisiera desaparecer, y entonces sucedió. Elijah pasó junto a ella con un plato de tostadas en la mano. «Malia», dijo con naturalidad, «te guardé un poco». Ella se quedó paralizada. Él se giró, le ofreció el plato y añadió las tostadas. «Y preparé té. Hay de más en la tetera». Malia parpadeó. «¿Hiciste té?». Él asintió. «Sé hervir agua, ¿sabes?». Ella rió suavemente, tapándose la boca. «Vaya, el gran Elijah Grant usando una tetera. No se lo digas a nadie», dijo con una sonrisa que le iluminaba los ojos. Ella lo siguió a la cocina y, por primera vez, desayunaron. No como jefe y criada, sino como dos personas que ya no tenían miedo de ocupar espacio. Juntos, hablaron de cosas triviales. Comidas favoritas, música, cómo el tráfico de Lagos podía volver loco a cualquiera. Él rió cuando ella imitó el sonido de los taxistas impacientes. Ella sonrió cuando él le contó que una vez se perdió en un mercado durante horas y tuvo que sobornar a un chico con un pastel de carne para que le indicara la salida. El tiempo transcurrió suavemente, como agua que se escurre entre los dedos. Más tarde, esa misma tarde, Malia se puso de nuevo su vestido burdeos. No para bailar, no para impresionar, simplemente porque quería sentirse ella misma. Estaba limpiando la mesa de cristal cuando Elijah entró. Se detuvo y la miró fijamente. «¿Lo llevaste puesto otra vez?». «Sí».
dijo sin levantar la vista. Pareces alguien que pertenece a este lugar. Alzó la mirada lentamente. Quizás sí. Él sonrió y se aclaró la garganta. ¿Te gustaría cenar conmigo esta noche? Aquí mismo, nada del otro mundo. Amalia se le aceleró el corazón. ¿Te refieres a una cita? Él soltó una risita. Una cena entre dos personas que ya no tienen que fingir. Ella dudó un instante y asintió. Sí, me gustaría. Esa noche, puso la mesa con esmero, encendió una sola vela y sirvió arroz con guiso. No del tipo que se sirve en eventos elegantes, sino del que reconforta. Elijah llegó vestido informalmente. Sin traje, solo una camisa azul marino. Comieron, hablaron, rieron. Y mientras la vela se consumía, Malia se dio cuenta de algo que le produjo una mezcla de calidez y terror en el pecho. Ya no era invisible, y el hombre que antes la veía como una simple sombra, comenzaba a verla como algo mucho más profundo. La brisa nocturna era suave. Una brisa se coló por las puertas abiertas del balcón, levantando ligeramente la cortina. Las estrellas sobre la ciudad parpadeaban suavemente sobre la mansión. Dentro, Malia, descalza sobre el fresco suelo, recogía los platos de la cena. Su vestido burdeos ondeaba al moverse. Su corazón no se había calmado desde que él la describió como una comida entre dos personas que ya no necesitaban fingir. Elijah, apoyado en el marco de la puerta del salón, sostenía su vaso de agua, observándola sin disimular. «Recoges demasiado rápido», dijo. Ella lo miró por encima del hombro, sonriendo. «Viejas costumbres». Él entró un poco más. «Sabes, he estado pensando». «Peligroso», bromeó ella con dulzura. Él soltó una risita. «Aquel día que te vi bailar, quise decirte algo. Simplemente no sabía qué». Malia bajó la mirada, de repente tímida. «No quise faltarte al respeto», dijo. Él negó con la cabeza. «No lo hiciste. Eras libre y hermosa. Y por primera vez, esta casa no parecía de piedra». El silencio se extendió entre ellos, suave y profundo. Entonces, un ritmo familiar comenzó a sonar. Malia había dejado el altavoz Bluetooth a bajo volumen de fondo. Sonó una canción, una que siempre ponía cuando estaba sola. Una melodía suave y alegre de Life. La misma con la que bailó aquel día en su habitación. Sus miradas se cruzaron. «Recuerdo esta canción», dijo Elijah. Ella sonrió levemente. Solía bailarla sola cuando estaba contenta, o intentaba sentirme así. ¿Y ahora? Ella dudó. Ahora no me siento tan sola. Él dio un paso adelante, lo justo para que su corazón diera un vuelco. «Nunca terminaste el baile». Malia parpadeó. «¿Quieres que baile otra vez?» «No», dijo él con dulzura. «Quiero bailar contigo». Ella lo miró, insegura. Él le tendió la mano. Solo una vez, despacio, con cautela, ella colocó la suya en la de él. Él la atrajo hacia sí, con una mano en su cintura y la otra sujetando sus dedos. Al principio se movieron con torpeza. Elijah no era muy buen bailarín, y Malia de repente era demasiado consciente de todo. Su respiración, su cercanía, los latidos de su corazón resonando en sus oídos. Pero entonces ella rió, y él rió con ella. Sus cuerpos encontraron ritmo, no en la perfección, sino en la presencia. Ella apoyó la cabeza en su pecho. Él cerró los ojos. Y durante un minuto entero, el mundo exterior dejó de existir. Solo una criada con un vestido prestado. Solo un multimillonario que hasta entonces no había sabido amar, moviéndose lentamente por una casa que jamás había conocido tal ternura. Entonces la música se desvaneció y permanecieron allí en silencio, sin tocarse, sin hablar, pero ambos sabiendo en lo más profundo de su ser que algo había cambiado de nuevo. No por miedo, no por confusión, sino por esperanza. Los días siguientes transcurrieron como un sueño envuelto en seda. No hubo nada ruidoso, ni declaraciones, ni flores, ni besos bajo la lluvia. Pero algo crecía. En silencio, con suavidad, Elijah comenzó a acompañar a Malia en la cocina con más frecuencia, a veces solo para tomar un sorbo de té mientras ella cocinaba, a veces para ayudar a picar verduras, aunque lo hiciera mal.
Cortas las cebollas como si les tuvieras miedo, bromeó Malia una tarde. Sí, respondió él. Primero pican. Ella rió y él la observó, como si ese sonido se hubiera convertido en su melodía favorita. Él empezó a comer todo lo que ella cocinaba sin rechistar. Ella empezó a bromear con él como si ya no tuviera miedo. Y cada noche se encontraban en el balcón, sin planes, sin presión, solo una charla tranquila bajo la luz de las estrellas. Allí hablaban de cosas que nunca le habían contado a nadie más. El sueño de Malia de abrir una guardería algún día. El recuerdo de Elijah sentado en la oscuridad de una habitación de un albergue tras el funeral de sus padres, prometiéndose a sí mismo que se haría demasiado rico para volver a sentir dolor. «Te hiciste rico», susurró Malia una noche. Elijah miró hacia la oscuridad, pero el dolor nunca desapareció. Malia se giró hacia él. Quizás no tenía que ser así. ¿Por qué?, preguntó él. Porque tal vez el dolor sea lo que nos enseña a amar con ternura. Esa noche. Él no dijo nada, pero cuando ella se giró para irse, extendió la mano y le tocó suavemente los dedos. No la abrazó, no la estrechó contra sí. Simplemente le hizo saber: «Te veo». Y ella le devolvió la sonrisa como diciendo: «Yo también te veo». A la mañana siguiente algo cambió de nuevo. Elijah bajó a desayunar y encontró a Malia ya en la cocina, con el mismo uniforme negro que llevaba el primer día que se conocieron. Frunció el ceño ligeramente. «Volviendo a eso», dijo ella encogiéndose de hombros. «Hay partes de mí a las que todavía necesito aferrarme». Él asintió. «Es cierto, pero aún recuerdo quién soy», añadió ella. «Incluso cuando voy vestida, como una sombra». Él le tomó la mano y la sostuvo con delicadeza. «Nunca has sido una sombra. Simplemente nunca me he mirado bien». Y ella le sonrió, no como una criada, no como una mujer que suplica ser vista, sino como alguien que había encontrado la paz en su propia piel. Por primera vez en su vida, Elijah no ambicionaba el poder. Estaba aprendiendo a sentarse en silencio con alguien y ser auténtico. Más tarde ese día, se sentaron en el jardín a compartir ñame frito envuelto en papel marrón. Un almuerzo sencillo. Pero Malia se giró hacia él y le dijo en voz baja: «Esto se siente como todo lo que siempre he deseado». Elijah volvió a tomar su mano. «Entonces no la sueltemos». Ella lo miró, insegura. «¿Lo dices en serio?». Él asintió. «No sé qué nos depara el futuro, pero sé que te quiero en él». El sol se ocultó tras las nubes, bañando sus rostros con un cálido resplandor anaranjado. Ella se inclinó ligeramente hacia él, con el corazón lleno y la mirada dulce. No dijo que sí, no dijo que no, pero tampoco se apartó. Y a veces el silencio es la respuesta más elocuente. El sábado por la mañana amaneció vestido de oro. Los pájaros cantaban suavemente fuera de las ventanas, y la brisa traía el aroma del hibisco fresco a través de las puertas abiertas del balcón. Malia estaba frente al espejo de cuerpo entero en la habitación de invitados, que ya no era la habitación de la servidumbre. Su uniforme negro había desaparecido. En su lugar, lucía un vestido color crema suave, sencillo pero elegante, con una fina cadena de oro que descansaba sobre su clavícula. No solo la ropa había cambiado, eran sus ojos, su postura actual, hombros rectos, barbilla alzada, corazón sereno. Abajo, Elijah paseaba por la sala, mirando su reloj, ajustándose el cuello de su camisa azul marino. Estaba nervioso, no por estar a punto de firmar un contrato o hablar en una conferencia, sino por lo que estaba a punto de hacer. Malia bajó las escaleras lentamente, cada paso medido, rozando suavemente la barandilla con la mano. Elijah alzó la vista, y por un instante, el tiempo se detuvo. Ya no era la sirvienta, era la mujer que había entrado en su casa en silencio y había transformado el silencio en risas, el frío en consuelo. La mujer que bailaba descalza en una habitación desde la que nadie jamás había entrado en su corazón. La mujer que le recordó cómo era el amor sin artificios. «Me siento demasiado elegante», dijo ella, rompiendo el silencio. Él sonrió.
Pareces de la realeza». Ella soltó una risita, sonrojándose. «La realeza no limpia baños». Elijah dio un paso al frente. «Quizás esta sí, pero ya no». Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Malia contuvo el aliento. «Elijah, no es un anillo», dijo él, abriendo suavemente la caja para revelar una delicada pulsera de plata. «Todavía no, pero es una promesa». Ella la miró fijamente. «Una promesa de que esta casa ya no es una prisión, de que no eres invisible, de que perteneces aquí conmigo como tú elijas». Malia parpadeó para contener las lágrimas. Extendió la muñeca. Él le puso la pulsera lentamente, con los dedos rozándola. Ella susurró. «Nunca pensé que alguien como yo...». Él la detuvo con suavidad. «No te pareces a nadie, Malia. Eres tú. Y eso es exactamente lo que quiero». Se quedaron allí, a centímetros de distancia. Esta vez no había música, ni baile. Solo dos personas eligiéndose mutuamente en un mundo que nunca esperó que lo hicieran. Desde detrás de la cortina, Ava observaba. Su rostro era indescifrable. Acababa de regresar, con la esperanza de recuperar su lugar. Pero la casa ya no era suya. Había cambiado. No lloró, no gritó, solo susurró, tan bajo que solo la cortina la oyó. Él solía mirarme así. Entonces se dio la vuelta y se marchó. No como una reina, sino como alguien que acababa de perder una corona que no se había dado cuenta de que ya se le escapaba. Y en sus rincones silenciosos, una nueva reina había surgido. No una vestida de joyas ni seda, sino de dignidad, de gracia, de amor. La doncella que una vez recorrió estos pasillos con la mirada baja, ahora caminaba con la cabeza en alto, de la mano del hombre que finalmente aprendió a mirarla y a verla de verdad. Y mientras el sol entraba a raudales por las ventanas de aquella mansión antes sin vida, Malia sonrió. Porque esta vez no estaba de paso, estaba en casa. Fin. Muchas gracias por ver el vídeo. Si esta historia te ha conmovido, deja un comentario y suscríbete para leer más historias como esta. Y recuerda, a veces las personas a las que pasamos por alto son las que lo cambian todo.